ha contribuido a mostrar de qué modos la lectura y la escritura pueden abordarse en contexto y con sentido en todos los niveles educativos y áreas disciplinares, evitando ejercitaciones que fragmentan y desvirtúan las prácticas sociales de leer y escribir. Entre sus libros se destacan Escribir, leer y aprender en la universidad, una introducción a la alfabetización académica, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica 2005, que seguramente ya conocen y que se puede conseguir aquí con facilidad, que fue distinguido como mejor libro de educación. Muchas de sus publicaciones pueden descargarse libremente desde el sitio del GISEOLEM. Por favor, démosle un aplauso para darle la bienvenida. Hola, buen día. ¿Se oye? Bueno, agradezco la presentación de mi amiga Yolanda López. Estoy muy contenta de estar en la FES Acatlán. Es la primera vez que estoy aquí, no así en México, he estado en otros encuentros en otras ciudades y universidades. Y voy a compartir algo de lo que vengo haciendo hace más de 20 años y después espero que puedan quedarse para un conversatorio en donde podamos discutir lo presentado u otras cuestiones que quizás a ustedes puedan interesarle en el intercambio con lo que vengo haciendo yo junto con mi equipo, que es el GISEOLEM. Solamente una cuestión, sé que están grabando así, yo le decía, no sé si hubo tiempo de que tú lo comentaras, a mí me gusta que también las cámaras en algún momento enfoquen a los participantes, porque esto es una actividad conjunta, ¿sí? Y entonces, nada, me he tomado el atrevimiento de decir que no solo soy yo, sino que acá somos un colectivo y que tiene sentido esto porque están ustedes. Entonces, bueno, nada, después vamos a hacer un conversatorio y espero que también las cámaras los pongan en foco. Bueno, dicho eso, vamos a empezar. Como comentó Yolanda, yo coordino un equipo que tiene un nombre muy largo. El nombre es Grupo para la Inclusión y Calidad Educativas a través de ocuparnos de la lectura y la escritura en todas las materias. Como es tan largo, lo hemos abreviado en el acrónimo GISEOLEM. Si ustedes googlean, ponen GISEOLEM, van a llegar a nuestro sitio de internet. Yo ahora no estoy online, ¿sí? Es una captura de pantalla, pero van a llegar a este sitio. Y en este sitio van a encontrar mucha información sobre cómo funcionamos como grupo, quiénes lo constituimos, e incluso, bueno, toda la columna de la izquierda son todos enlaces donde van a poder descargar la mayoría de nuestras publicaciones, incluso libros enteros, videos de otras presentaciones, etcétera. Acá hay una toma de nuestro grupo trabajando en la biblioteca del Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires. Aquí estamos en la Universidad Pedagógica Nacional, acá hay algunos de los integrantes, y contarles que el GISEOLEM es un grupo de investigación y también un grupo de formación de investigadores, ¿sí? Y a la vez, justamente, como grupo, venimos desarrollando un programa de investigaciones, y lo quiero comentar porque me parece que vale la pena. Un programa de investigaciones es un conjunto de diversos proyectos que están vinculados y que abordan desde distintos ángulos o desde distintas perspectivas o con diferentes metodologías un problema de investigación, por decir así, afín, similar. Y por lo tanto, en nuestro equipo, justamente, en la medida en que es un equipo también de formación de investigadores, se incorporan tesistas, o sea, maestrandos o doctorandos, o doctorandas y maestrandas, que hacen sus tesis como parte del problema de investigación que nos interesa. O sea, no hay una libre elección del tema de tesis, sino que hay una negociación de los temas que al grupo nos parece que vale la pena y los intereses particulares de quienes quieren hacer sus tesis. Y de esta manera
podemos apoyar a los tesistas individuales, porque justamente los temas que investigan no son solo de interés de ellos, son de interés del equipo, y entonces podemos interactuar no solo radialmente con quien dirige sus tesis, sino transversalmente entre los miembros, y por eso ustedes ven aquí que estamos trabajando en conjunto. Lo que estamos haciendo es leyendo nuestros propios escritos de avance, nuestros propios borradores, para hacernos comentarios. Esa es la dinámica de nuestro trabajo, ¿no? Y a veces, justamente, trabajamos en pequeños grupos y, en general, trabajamos como colectivamente. Alguien trae su escrito en curso, lo leemos y le hacemos como la retroalimentación colectiva. En primer lugar, empiezan haciendo comentarios los propios integrantes del equipo y yo soy la última, ¿sí? Y nos parece que esta dinámica, que finalmente es una supervisión colectiva de tesis, no es una supervisión individual, sino justamente, y es una supervisión en donde no solo aporta el director, sino que los otros integrantes del equipo, que quizás empezaron su tesis un año antes, 2 años después, etcétera, van aprendiendo a hacer comentarios críticos a los avances de escritura de los pares. Y a nosotros nos parece que este aprendizaje, ¿sí?, es muy necesario, porque aprender a ser o formarse como investigador y como escritor en el mundo de la investigación, no escritor literario, sino nosotros somos escritores, entendiendo por escritor no el concepto restringido de escritor de literatura, somos escritores de la clase de textos característicos de nuestra comunidad disciplinar, ¿no? Entonces, para formarnos como investigadores, autores, porque los investigadores precisamente investigamos y damos a conocer nuestra producción a otros a través de, muchas veces, la escritura, no alcanza, o no es que no alcanza, no es del todo bueno que solamente el tesista reciba comentarios de su director, porque si no siempre queda en una posición de acatar órdenes. Y un autor, justamente la palabra autor es lo contrario de quien responde a la orden o de otro. Un autor es quien, escuchando qué opinan los lectores de prueba, ¿sí?, que es justamente lo que hacemos en estas reuniones, ¿no? Sometemos nuestros escritos para ver el efecto que tienen en los pares que son lectores de prueba. Entonces, un autor es quien, siendo responsable y escuchando a estos lectores de prueba, decide y tiene la potestad justamente de determinar qué es lo que va a terminar siendo su texto. Un autor, ¿sí? Entonces, la relación típica de supervisión de tesis, donde hay una clara asimetría, a nosotros nos parece que no es un buen dispositivo para formar investigadores autores. No, el dispositivo que hemos creado de supervisión colectiva, que nada más lo hemos creado, pero también existe en otros lugares del mundo, quiero decir, lo hemos creado en nuestro equipo, no es habitual en nuestro entorno, pero hemos leído publicaciones de una investigadora noruega que se llama Olga Diste, justamente acerca de la supervisión colectiva de tesis, ¿sí? Desde nuestro punto de vista, y llevamos más de una década justamente poniendo a prueba este dispositivo, es sumamente fértil porque parte de la formación del investigador y del autor es aprender a hacer comentarios críticos a los textos de otros, porque de hecho un investigador va a terminar siendo revisor de otros, pero a la vez porque hacer comentarios o poder considerar un texto ajeno siempre es más fácil, ya sea para los investigadores en formación, pero también para los investigadores que ya tenemos más experiencia, poder ver en el texto de otro ciertos problemas, o es más fácil que verlo en el texto propio, porque uno cuando escribe está tan mezclado lo que tengo en la cabeza con lo que puse sobre el papel, que a veces creo ver que en el papel dice lo que yo quería poner, y solo alguien
que es un otro que no está en mi cabeza, puede justamente darse cuenta de que ahí está entendiendo algo distinto. Y entonces, poner a prueba nuestro texto con estos lectores pares, ¿sí?, nos da, como a los autores, una información que a veces es muy difícil poder determinarla cuando yo escribo y reviso mi propio texto. Y a la larga, finalmente, lo que en este grupo, que además los tesistas permanecen por varios años, o sea, esto es un proceso justamente que a todas luces lo que indica es que qué creencia cuestionable resulta la idea de que a leer y escribir se aprende al principio de la escolaridad. No saben todo lo que nos falta de aprender a leer y escribir, incluso a los que estamos en carrera, ¿sí? Entonces, este dispositivo que hemos creado y que sostenemos ayuda de alguna manera a crear lo que algunos consideran que es una cualidad necesaria para la formación de un escritor, que es la conciencia retórica, que es descentrarse del propio punto de vista y poder ponerse en el punto de vista del lector. Este dispositivo, ¿sí?, pone en primer plano esta idea de que el rol de autor y lector, como decir, necesitamos ejercerlo reversiblemente incluso con nuestros propios textos. Pero como es tan difícil descentrarse del propio punto de vista y ponerse en el punto de vista del lector, una forma de ir interiorizando esa perspectiva ajena es justamente aprendiendo a hacer comentarios al texto del compañero. Bueno, y ahora les voy a pedir a ustedes, antes de avanzar nada, ¿sí?, que escriban algo. Lo que yo llamo, sí, me miran sorprendidos, no es habitual que en las conferencias se pida que saquen una hojita, igual es para ustedes, ¿no? ¿Sí? Y lo que les voy a pedir es que en unos minutos ustedes hagan lo que yo llamo una mini escritura, y es que puedan escribir lo que ustedes hipotetizan, es una, diríamos, anticipación que corre riesgos, no todos, no se trata de acertar, ¿sí? Lo que ustedes piensan que va a ser una de las preguntas que van a quedar abiertas después de mi presentación, ¿sí? O sea, yo estoy pidiendo una tarea rara, una tarea de escritura y pensamiento que tiene que ver con que ustedes piensen, bueno, Paula va a hablar, ustedes seguramente podrán hacer hipótesis de qué va a hablar, y lo que estoy pidiendo es que escriban qué pregunta piensan que yo voy a dejar abierta al final de mi exposición. Tómense 2 minutos y traten de imaginar qué pregunta voy a dejar abierta después de mi exposición. Es importante que la escriban, no que la piensen solamente.
Vamos a avanzar. El objetivo de mi presentación, guarden eso, después vamos a ver si lo retomamos. El objetivo de mi presentación es, por un lado, compartir algunos resultados del programa de investigaciones de nuestro equipo, ¿sí? Resultados que de alguna manera cuestionan creencias o ideas que habitualmente circulan sobre la lectura y la escritura, diríamos yo, las llamo académicas, que son las que se realizan en las instituciones educativas y en particular, en este caso, en la educación superior. Y el otro objetivo es que esto ayude a precisar cuáles son las controversias que hay en este campo de estudios. ¿Qué ideas? Sí, algunos sostienen tales ideas y esas ideas dan origen a ciertas prácticas de enseñanza. Y otros, ¿sí?, sostenemos otras ideas que dan origen a otra forma de organizar la enseñanza, ¿sí? Entonces, mi intento es que esta presentación ayude a que puedan ver cuáles son los debates, las ideas en sentido contrario, en tensión, que hay en juego en este campo de la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura académicas. ¿Cómo será el orden de mi exposición? Bueno, primero voy a hablar un poquito de lo que venimos haciendo en el GISIOLEM, en nuestro grupo, ¿sí? Que justamente me olvidé de decir algo importante. Nuestro grupo es un grupo con aspiración pluridisciplinar, ¿sí? Tenemos 2 profesores de matemática, biología, lingüística, literatura, pedagogía, psicología, se ha incorporado una antropóloga, ¿sí? O sea, aspiramos a que haya una multiplicidad de disciplinas porque nos parece necesario para abordar el problema de la escritura y de la lectura, porque pensamos, fundamentadamente, porque nos basamos en muchas investigaciones ajenas y propias, que la lectura y la escritura no pueden quedar relegadas o no son potestad de los especialistas en lectura y la escritura, porque la lectura y la escritura habitan en las distintas disciplinas. Y entonces los especialistas en lectura y escritura no podemos justamente abarcar el conjunto de los usos de la lectura y la escritura y por lo tanto necesitamos hacer confluir las perspectivas de distintos campos disciplinares para tratar de entender y contribuir a la enseñanza precisamente de la lectura y la escritura que se realizan en los ámbitos académicos. Bueno, voy a presentar este programa, algo del programa de nuestras investigaciones, algunos resultados y finalmente voy a tratar de poner en limpio estas ideas contrastantes, en controversia, ¿sí? Sobre la lectura, la escritura, cómo se aprende esta lectura y esta escritura y cómo conviene enseñarlas. Este es el plan de mi exposición. Bueno, las investigaciones de nuestro grupo apuntan a una pregunta de investigación central, ¿sí? Que es ¿de qué manera escribir y leer, ya sea como lo hacen los especialistas, o sea, la lectura y escritura como prácticas profesionales, ¿sí? O escribir y leer como prácticas de estudio, o sea, para aprender lo que esos especialistas saben, de qué manera estas formas de leer y escribir se incluyen en los distintos espacios curriculares, en las distintas asignaturas del nivel superior, y hace unos años también empezamos a abordar qué pasa en la educación secundaria, ¿sí? Esta es nuestra pregunta de investigación central. Y a través de distintas metodologías intentamos aportar al debate, que es un debate práctico, un debate, uno podría decir, aplicado, entre comillas, que implica justamente repensar dónde, o sea, en qué espacio curricular, cuándo, en qué niveles educativos, a cargo de quién, o sea, qué perfil tiene que tener el profesor a cargo de la enseñanza, de qué maneras, o sea, cómo, con qué finalidad
y con qué fundamentos deben trabajarse la lectura y la escritura que se requiere que realicen los alumnos para aprender en las distintas espacios curriculares. Este es el debate en el que nuestras investigaciones, las tesis que se van produciendo en nuestro equipo de investigación, este es el debate en el que queremos participar, ¿sí? Y vale la pena pensar que las disciplinas, que los problemas de estudio avanzan en la historia de la ciencia, precisamente porque hay controversias, ¿sí? Entonces es importante tener presente el debate. Bueno, nuestro programa de investigación empezó, y por eso pongo números, empezó haciendo análisis de escritos que producían los alumnos universitarios, bueno, en situación de examen, o sea, analizábamos textos, fíjense, una metodología textual, muy habitual en la época en la que comenzamos, estoy hablando de 1997, ¿sí? En donde en Argentina predominaban los estudios de tipo diagnósticos que se centraban en lo que los alumnos escribían y finalmente los resultados de esos estudios solían ser catálogos de errores de los alumnos, ¿sí? Y nosotros en realidad dijimos, bueno, o sea, nos metimos en esa perspectiva metodológica de analizar producciones escritas de alumnos, ¿sí? Pero lo que tratamos de entender en ese momento era cómo los alumnos pasaban de un escrito preliminar a otro definitivo, entre comillas, para entregar en el momento del examen. Esa perspectiva de centrarse en lo que escriben los alumnos prontamente nos pareció insuficiente, aunque era justamente predominante. Nos pareció que no íbamos a llegar muy lejos mirando solamente lo que hacían los alumnos y su producto de alguna manera, y empezamos rápidamente a pensar qué podemos hacer los profesores, porque las quejas de todo lo mal que escriben los alumnos o lo que los alumnos no leen o que no entienden lo que leen, estábamos llenos. ¿Para qué seguir abundando en diagnósticos si todos los diagnósticos corroboran todo lo mal que lo hacen los alumnos? Nos pareció que era más interesante poder pensar qué podíamos hacer los profesores para ayudar a que los alumnos lo hicieran menos mal, ¿sí? En realidad, ¿qué podíamos hacer nosotros para dejar de poner un dedo acusador en no saben, vienen mal formados, la escuela primaria, la escuela secundaria, porque siempre la culpa la tiene el anterior, hasta llegar casi al útero de la madre, ¿sí? Entonces, porque nos empezamos a dar cuenta de que la lectura y la escritura, las formas en que uno lee y escribe, no son prácticas naturales, son productos de la participación en situaciones culturales de leer y escribir. Y la educación es una forma cultural de organizar justamente esas formas de leer y escribir. Entonces, en la segunda línea, fue una línea de investigación-acción. ¿Qué puedo hacer yo en mi aula para que los alumnos escriban y lean de las maneras en que yo pienso que son útiles para aprender mi asignatura? En ese momento yo dictaba una materia de psicología educacional, teorías del aprendizaje, y como producto de esa línea surgió este libro. Este libro, Escribir, leer y aprender en universidad, es un análisis de 10 situaciones de lectura y escritura que puse a funcionar como parte de esta línea de investigación-acción en mi propio aula, y se ve qué es lo qué alcance y qué limitación puede tener esto en las formas de leer y escribir de los alumnos. La tercera línea está vinculada a la segunda, porque para poder saber qué hacer en mis clases de psicología educacional, ¿de dónde saco ideas de cómo intervenir? Y en mi contexto, en ese momento, los profesores de las disciplinas no se ocupaban de la lectura y la escritura en sus asignaturas. Por suerte, Internet había nacido, porque si yo hubiera estado, estoy hablando del año 97, ¿sí? Si yo hubiera empezado 5 años antes, no hubiera podido hacer esta línea de investigación tercera, que es un estudio documental.
sobre todo, no solo, pero sobre todo a través de Internet, para ver qué hacían otras universidades del mundo con la lectura y la escritura académicas, ¿sí? Y gracias a que yo sabía inglés y empecé a probar, y no existía Google, había buscadores que se llamaban Altavista y otros, y yo hacía cursos para usar esos buscadores. Y yo me compré un libro que se llamaba Internet para torpes. Y yo me suscribí a fascículos que salían de cómo usar. Mosaic era otro buscador. Estoy hablando, fíjense, de hace 20 y piquito de años, pero parece que estuviéramos en otro mundo. O sea, había que aprender a usar estos buscadores, o sea, había que de alguna manera alfabetizarse informacionalmente y con mucho trabajo, porque era trabajoso, ¿sí? Había que cambiar la cabeza. Muy bien, gracias a que estaba justo en el momento en donde ya había Internet, empecé a encontrar que muchas universidades angloparlantes no solo publicaban lo que hacían los docentes en sus aulas, sino que tenían una tradición totalmente desconocida para mí de ocuparse de la lectura y la escritura en el nivel universitario. Y entonces yo empecé a abrir los ojos, porque la idea mayoritaria en el medio en el que yo enseñaba era, no, en la universidad, ¿cómo vas a ocuparte de enseñar a escribir si ya son universitarios? Pero yo empecé a ver que Harvard, Yale, Princeton y cientos de universidades de Estados Unidos, donde no entran los menos capacitados, sino incluso donde entran las élites que han tenido las mejores educaciones, se ocupaban de enseñar a escribir en la universidad. Y entonces mi pregunta fue, ¿cómo puede ser que nosotros despreciemos la idea de que en la universidad hemos de continuar enseñando a leer y escribir porque pensamos que ya deberían saber hacerlo, habiéndolo aprendido en niveles anteriores, y en cambio universidades donde llegan justamente los mejores preparados tenían toda una tradición de enseñanza de la lectura y la escritura académicas? Descubrí en esta línea que, por ejemplo, en Australia, desde el año 92 se hacían jornadas anuales de profesores en la Universidad de Perth, que es la costa oeste australiana, llamadas Teaching and Learning Forum. Si ustedes googlean van a llegar, Teaching and Learning Forum. Ponen Perth y van a encontrar las actas desde el año 92 en donde profesores de los distintos espacios curriculares presentan trabajos acerca de qué hacen con sus alumnos, trabajos para pensar la enseñanza. En ese momento, en mi país, la enseñanza no era un objeto de estudio, ¿sí? La pedagogía estudiaba otras cosas, pero no lo que ocurría en el aula, ¿sí? Al menos no en el aula universitaria. No era extraordinario lo que, diríamos, había alguna investigadora que podía centrarse en eso, pero no había foros de discusión sobre qué hacemos los que nos ocupamos de enseñar en la educación superior. Y en cambio en Australia, ¿sí? Desde el año 92 se presentaban actas, se discutían, con lo cual empecé a pensar también, o empecé a tomar ideas de lo que yo leía que hacían otros profesores en sus aulas. Y esas ideas no es que uno las toma y las aplica, sino que las tiene que recontextualizar, porque lo que hace un profesor en un contexto no es necesariamente reutilizable en otro contexto, pero sí es un punto de partida. Bien, una línea complementaria que justamente vimos la necesidad, y allí empezaron a haber varias tesis, y de todo esto tenemos publicaciones. Si ustedes googlean Gisiolén, de cada una de estas líneas hemos publicado artículos, ¿sí? Empezamos a pensar que necesitamos ver el punto de vista de los profesores y de los alumnos universitarios en las distintas asignaturas sobre qué se hacía en sus espacios curriculares con la lectura y la escritura.
Posteriormente, el Ministerio de Educación nos encargó una encuesta nacional, una encuesta con una muestra probabilística, representativa, ¿sí?, del conjunto de lo que en Argentina se llaman los institutos de formación docente, que son como escuelas normales que preparan a profesores que van a después a ser los futuros profesores secundarios de las distintas orientaciones, química, física, historia. Hicimos una encuesta nacional sobre qué hacían con la lectura y la escritura en sus espacios curriculares. También está el informe completo, hay publicaciones, etc. Pronto nos dimos, no tan pronto, más bien tarde nos dimos cuenta, bueno, no hay que ponerle, después nos dimos cuenta, y fue una integrante de nuestro equipo, no fui yo misma, que dijo: pero para entender lo que ocurre con la lectura y la escritura no nos alcanza con lo que dicen los actores, no nos alcanza con las entrevistas, alumnos y docentes, con la encuesta. Eso es lo que ellos declaran y piensan que hacen, pero lo que ocurre en las aulas solo es accesible si vamos a observarlas. Y esta es una metodología mucho más costosa, pero hubo tesistas en nuestro equipo que se animaron y yo les dije: bueno, lo sigo, ¿sí? Si se animan, lo sigo. Y entonces en los últimos años nuestro equipo ha dirigido tesis con una aproximación observacional, a veces de corte etnográfico, a veces de codiseño didáctico, o sea, intentando intervenir en lo observado. En algunos casos es un enfoque meramente naturalista en donde no intervenimos, pero en otros casos justamente nos pareció que para entender el fenómeno necesitábamos provocar cosas que habitualmente no existen en las aulas. ¿Y cómo abordamos esta idea de provocar? Para ver cómo resultan, para estudiar, ¿sí? Trabajando con los docentes. Un miembro de nuestro equipo durante 6 u 8 meses trabaja, ¿sí?, con un docente de biología, otro de ingeniería, otro, etcétera, ¿sí?, para, por un lado, ponernos a estudiar mutuamente lo que el otro sabe y uno no sabe. O sea, el docente de biología empezábamos a compartirles textos sobre la función epistémica de la escritura, por qué valía la pena trabajar escritura en sus clases, y discutíamos con el profesor esos textos. Y a su vez el profesor de biología nos compartía textos sobre los temas que quería enseñar o que veía posibles de enseñar, por ejemplo, Carolina Roni, sobre síntesis de proteínas. Y entonces Carolina empezó a estudiar cuestiones de biología molecular para tratar de ver cómo se podía codiseñar con estos profesores una secuencia en donde se incluyera la lectura y la escritura al servicio de que los alumnos aprendieran sobre biología molecular, no al servicio de que aprendieran sobre lectura y la escritura, porque el profesor de biología no quiere convertirse en profesor de lectura y la escritura, pero necesita de la lectura y la escritura para ayudar a sus alumnos a aprender sobre sus temas. Y lo mismo con un profesor de ingeniería. En este momento tenemos una tesis en curso de un profesor ecuatoriano que se vino a nuestro país a hacer el doctorado con nuestro equipo, que ha trabajado durante 1 año y medio con un profesor de ingeniería de métodos numéricos para ver cómo incluir la escritura, y de hecho está analizando las videograbaciones de lo que durante 3 semestres consecutivos fue haciendo este profesor en su aula con la escritura. Esa es la última línea. Y veamos algunos aportes que han surgido de estos estudios, que son muy someros. De la primera línea nos dimos cuenta de que analizar textos de alumnos sirve poco, no es una línea muy fructífera para ver cómo ayudarlos a progresar. De la segunda línea de la investigación-acción, el punto clave es: si queremos que los alumnos lean y escriban para aprender en cada asignatura, ¿sí?, los profesores no podemos desentendernos de cómo lo hacen. Tenemos que pensar de qué manera mediar, andamiar, ayudar, regular esas formas en que leen y escriben. No podemos solamente pedir que lean y escriban, o sea, no podemos asignar tareas. Necesitamos dedicar tiempo de clase para que ellos puedan realizar esas tareas, porque si no lo que nos encontramos es los alumnos no leen,
pero los alumnos no leen, según las entrevistas, y eso justamente tiene que ver con la cuarta línea, ¿sí? Los alumnos no leen. Cuando nosotros entrevistábamos a los profesores decían, los alumnos no leen, pero cuando entrevistábamos a los alumnos decían, yo sí me pongo a leer, pero no entiendo. Y entonces dejo la lectura, porque no puedo permanecer mucho tiempo en el sinsentido de no entender nada. Entonces el no leer no es un no leer por pereza, es un no leer porque no sé qué hacer frente al no entender los textos académicos que me asignan. De la línea de estudios comparados nos dimos cuenta qué útil era poder conocer qué se hacía en otras universidades del mundo, porque si podíamos partir de allí, no necesitábamos inventar la rueda nuevamente, podíamos retomar eso, tratar de adaptarlo a nuestras clases y ver qué pasaba, ¿sí? Bueno, de la línea de las entrevistas, justamente, fíjense, descubrimos que existen unas perspectivas desencontradas entre lo que los docentes piensan que ocurre con sus alumnos y lo que los alumnos dicen que ocurre y lo que los alumnos esperarían que los docentes los ayuden y no existe esa ayuda. De las encuestas pudimos identificar que los profesores, esto si ustedes entran al sitio de Giziolem, vuelvo a repetirlo, van a encontrar los informes, porque esto es como un pantallazo un poco general. Encontramos 3 maneras en que los docentes encuestados dicen que en sus instituciones o ellos mismos se ocupan de la escritura. La forma más frecuente es que las instituciones establezcan un curso de lectura y escritura, un taller de redacción inicial, un pequeño 2 meses de técnicas de estudio, ¿sí? Eso es lo más frecuente. O sea, que pongan fuera de las disciplinas, ¿sí?, la responsabilidad de a quién le cabe enseñar lectura y escritura. Con un poquito menor de frecuencia, los profesores dicen que ellos hacen cosas, que ellos se ocupan de los problemas de lectura y escritura de sus alumnos. Pero cuando en la encuesta, en un campo abierto, les preguntamos qué hacen, que por favor describa lo que hace, lo que ellos describen es que intervienen marginalmente, o sea, en la periferia de las tareas de lectura y escritura que solicitan. ¿Qué quiere decir esto? Que intervienen solicitando tareas o dando pautas iniciales o dando una pequeña técnica de subrayado, o sea, intervienen en el inicio y después vuelvan a intervenir en el final, que es corrigiendo errores, erradicando falencias. ¿Sí? Fíjense, se interviene en el inicio y en el final, pero son menos frecuentes los docentes que describen de qué manera intervienen durante las clases, ¿sí?, de forma entramada, con lo que o sea, de alguna manera intervienen en la lectura y la escritura, pero vinculada con el contenido de lo que los alumnos leen y escriben, ¿sí? No me puedo detener acá, solamente decir que este ocuparse durante las clases de la lectura y la escritura, y no solo encomendarla o dar una pauta inicial y después corregir, ¿sí?, aparece en las encuestas, pero en menor medida que las otras formas. Y encontramos también porque esta encuesta preguntó distintas cosas, esto es solamente una parte de la encuesta, pero preguntó qué instituciones tienen estos talleres de lectura y escritura, o estas tutorías que alguien encargado da, o este pequeño curso de técnicas de estudio. Y después correlacionamos con las respuestas que daban los docentes sobre quién se ocupaba en su clase de la lectura y la escritura. Y el efecto paradojal, ¿sí?, estadísticamente significativo, es que las instituciones que depositaron la responsabilidad de la enseñanza en un espacio curricular separado, ¿sí?, del conjunto de las asignaturas, son las que tienen más docentes que dicen que ellos no se ocupan de la lectura y la escritura. Y en cambio, las instituciones que no han creado un curso específico son las que tienen más docentes
que declaran, no sabemos qué ocurre en la realidad, todo esto es lo que declaran las encuestas, que declaran que hacen algo con la lectura y la escritura en sus clases. De la sexta línea, de la línea observacional, que yo les dije que se subdivide en dos líneas, observaciones naturalistas y observaciones a partir de un codiseño didáctico, de un trabajo colaborativo entre docentes de las distintas disciplinas y docentes especialistas en lectura y escritura, identificamos, por un lado, que aquellas formas de leer y escribir que son en clase, más fructíferas, de cara a que los alumnos aprendan los contenidos de las distintas asignaturas, son aquellas que combinan, que en términos de una investigadora noruega, interpenetran, dice Olga Diste, situaciones o prácticas de lectura, de escritura y de oralidad. O sea, aquellas situaciones en donde se lee para escribir, o se escribe para después comentar, o se habla sobre lo que se va a leer y escribir, o se habla sobre lo que se acaba de leer y escribir, ¿sí? O sea que hay las situaciones donde existe o se actualiza esto que se llama la potencialidad epistémica de la lectura y la escritura. O sea, ¿qué es la potencialidad epistémica? Esa posibilidad que no siempre se da de que la lectura y la escritura incidan en el aprendizaje, de que leer y escribir ayuden a pensar de una manera distinta de la manera en que se pensaría sin lectura y escritura. Entonces, el uso epistémico, ¿sí?, está de alguna manera relacionado con esta interpenetración entre leer, escribir y hablar sobre lo leído y escrito, o leer y escribir y hablar para leer y escribir. Y a la vez observamos que estos usos epistémicos tienen que ver, por lo menos en las aulas en las que participamos, que no son muestras representativas, son pequeños estudios de caso, didácticos, etc. La lectura y escritura sirven para que los alumnos establezcan relaciones entre lo que sabían de antes y el saber nuevo que se les quiere transmitir, relaciones en ciencias sociales entre distintas posturas de autores, entre distintos textos, y vamos a ver un ejemplo de eso. Bueno, de la primera línea de investigación-acción, justamente acá es lo que comentaba yo del libro, acá hay varias actividades, pero que también ustedes pueden, en el sitio del Gisiolem, hay otras publicaciones del libro. Este libro no está de libre acceso, es uno de los pocos que no lo podemos subir a internet, pero tenemos muchas publicaciones de ponencias presentadas en congresos, que además son el origen de este libro, en donde hay un análisis, una descripción de qué situaciones de lectura y escritura llevé a cabo en mi aula y qué ocurrió con eso con los alumnos. Y acá hay otro libro, este sí es otro libro de otra investigación-acción, realizada con 115 profesores, la mayoría de ellos profesores de escuela secundaria, de las distintas asignaturas, pero una veintena de profesores universitarios. Esto es un proyecto de 2 años y medio, un proyecto de articulación entre lo que se llama escuela secundaria y universidad, ¿sí?, que fue financiado por el Ministerio de Educación, y dicho, hago un paréntesis, nosotros hasta hace 3 años tuvimos 12 años de gobiernos que incrementaron el presupuesto educativo y el presupuesto de ciencia y técnica y que permitieron este tipo de proyectos, y hace 3 años y pico que tenemos un gobierno que no solo lo ha reducido, sino que piensa que no sirve en absoluto la educación pública y está fomentando la educación privada, ¿sí?, claramente, que ha bajado los salarios, pero que ha bajado los presupuestos educativos, y que a diferencia del gobierno anterior, que abrió universidades públicas para que puedan acceder alumnos de primera generación, este gobierno está desfinanciando la educación y la ciencia y técnica. Y entre otras cosas, y ahora termino el paréntesis y disculpen, pero porque me posiciono en que la educación es política, ¿sí?, que uno no educa
para cualquier cosa, sino que educa con fines de ampliar, como decir, las oportunidades de aprendizaje e incluir a los ciudadanos, o que puede educar para una élite solamente. Entonces, lo que les comentaba es que la ciencia y técnica del actual gobierno de mi país está desfinanciada porque no le interesa que los resultados de investigación contribuyan a industrializar nuestro país, que era el objetivo del anterior gobierno. La ciencia, la técnica sirven para poner valor agregado a la materia prima. Y en cambio el modelo de país que tenemos actualmente con el actual gobierno es un país simplemente exportador, que se va el petróleo afuera, que se va el gas afuera, que se va la minería afuera, o que exporta materia prima. ¿Sí? O sea, bueno, podría seguir, pero no sigo. Bueno, lamentablemente es así. Bueno, algunos de los instrumentos utilizados en mis clases están en este libro, están en algunas publicaciones, y esto es justamente los pósters que armaron los profesores de este proyecto, porque eso fue lo que me disparó, este proyecto de articulación entre escuela secundaria y universidad. ¿Por qué me disparó? Porque ya no hay más esos proyectos, ¿sí? Y después, con los profesores, durante 2 años y medio, trabajamos en el diseño de qué hacer en sus clases, y ellos lo ponían a prueba, y en el encuentro siguiente veíamos qué había ocurrido. Pero para que los profesores de matemática, de historia, de química, puedan ocuparse de la lectura y la escritura, también ellos tienen que reflexionar sobre sus propias prácticas de lectura y escritura. Y por lo tanto, en este proceso formativo encarado como investigación-acción, lo que hicimos al cabo del primer año es que los profesores, con lo que habían trabajado en sus aulas durante ese primer año, en equipos, pudieran presentarlo en pósters en una jornada abierta para que otros pudieran conocer lo que habían hecho. Y estos son los pósters que ellos armaron. Esta es una profesora de artes, en donde explica qué lugar tuvo la lectura y la escritura en su asignatura, y acá hay otros que esta es una profesora de inglés. Bueno, solamente mostrar, estos son bibliotecarios, ¿sí? Los distintos pósters que presentaron después del primer año. Solamente mostrarles que el libro, muevo para atrás, uy, tengo que ir más para atrás. Este libro, justamente, que lo pueden bajar enterito, el libro entero de 500 páginas del sitio del Gisiolem, es el producto del segundo año de trabajo con los profesores. O sea, los profesores son coautores de este libro. Y en este libro, los equipos de profesores escribieron uno de los capítulos contando qué es lo que ellos habían hecho en sus aulas. Bueno, avanzamos. Todo esto hay que tolerar esa animación. Vayamos al estudio documental comparado, ¿sí? Estas son cosas que tuvimos que leer de ese estudio, y estas son algunas de las publicaciones o artículos que escribimos como resultado de ese estudio, y voy a comentarles. El estudio documental empezó examinando programas de asignaturas diversas sobre asignaturas, en este caso psicología, sobre qué decían en el programa acerca de la lectura y la escritura. ¿Y qué fue lo que encontramos? Encontramos que la escritura o bien ni aparecía mencionada en el programa, o bien aparecía una pequeña pista vinculada a cómo iba a ser la evaluación. Ejemplo, esto es lo único que dice de escritura, el programa de psicología. Estoy hablando de 1999. Dice, el sistema de evaluación de la asignatura consistirá en un examen parcial individual escrito presencial y un trabajo de síntesis conceptual escrito individual domiciliario. Nada más. O sea, la escritura en todo caso aparece mencionada y asociada únicamente en que va a ser el medio de evaluación. ¿Sí? ¿Qué pasaba con otros programas? No decían nada. Nada, ni siquiera eso. ¿Y qué pasaba con la lectura? La palabra lectura casi no existe, pero está implícita porque todos los programas tienen una bibliografía. Con lo cual, lo implícito es, te voy a encomendar que leas, pero yo de la lectura ni me ocupo. Y yo supongo que vos vas a saber leer y que hay una única forma de leer, o sea, es una tarea tuya, no mía. O sea, no. ¿Qué pasaba
con programas, ¿sí?, de las universidades, en ese caso, de otros países, en este caso es la Georgia State University, y una materia, Geología del Medio Ambiente. Miren lo que decía. El objetivo central, esto escrito por el profesor de la asignatura, el objetivo central de las tareas de escritura es crear oportunidades de acrecentar el aprendizaje. Todos los alumnos deben revisar su escrito después de la corrección del docente y la nota se asignará a esta versión revisada. Y seguía diciendo, el trabajo será corregido según los siguientes criterios: organización, precisión técnico-conceptual, gramática, adecuada cita de fuentes, y si se ha producido aprendizaje más allá del material como dado, ¿no? Esperan que alguna idea, alguna relación original, ¿no? Seguiremos la forma de citar de la Geological Society of America. Vean Geology, que supongo que es una revista, como un ejemplo de citas correctas. Yo cuando leí esto o similares digo, ¿de dónde sale un profesor de geología hablando de la escritura y de cómo va a abordarla en su clase? Y estos profesores no nacen de un huevo, no sé. Nacen de un programa que en Estados Unidos las universidades llaman WAC, Writing Across the Curriculum. Un programa de escritura con una filosofía o con una fundamentación en las ideas del movimiento que se llama Writing Across the Curriculum, escribir a través del currículum. Y justamente en la Universidad de Georgia, ¿sí?, estaba el sitio del programa, y el sitio del programa trabaja con los profesores de las distintas asignaturas para justamente concientizarlos de que es parte de su asignatura ocuparse de cómo leen y escriben sus alumnos y para darles herramientas de cómo poder hacerlo. Entonces, el programa de escritura, por ejemplo, ¿sí?, en Georgia, pero en muchas otras universidades de Estados Unidos, crea un sistema que se llama Writing Intensive Courses. Yo lo traduje como materias de escritura intensiva. De esto tengo muchas publicaciones, están de acceso libre, todas juntas en el sitio del Gisiolem. ¿Qué son las materias de escritura intensiva? Son asignaturas cualesquiera, o sea, geología del medio ambiente, relaciones del trabajo, física, no sé, estudios de género, etcétera, que tienen incrementado de alguna manera la escritura que se solicita, pero a la vez tienen decrecentado, aminorado, no sé, lo contrario de acrecentado, la cantidad de lectura que se da para leer. Porque justamente se estudió que las pilas de 5 bibliografías no son abordadas por los alumnos porque no hay tiempo y capacidad mental de procesar todo, con lo cual, ¿sí?, se estipula que se van a acrecentar las tareas de escritura, ¿sí?, pero que se van a aminorar esa cantidad de lecturas para que realmente lo que se asigne como lectura pueda ser entendido y trabajado. Estas materias reciben orientación del programa de escritura de cómo incluir esas tareas de lectura y escritura, cómo abordarlas, enfatizan el hecho de que no haya escrituras de un saque. En la Argentina a uno le piden escribir, en 2 horas tiene que entregar el examen. Y ustedes, cuando escriben algo que les interesa, ¿pueden escribir algo importante en 2 horas? Yo no, me lleva días, a veces meses, ¿sí? O sea, implica escribir y ensayar ideas y después descartarlas y empezar de nuevo y revisarlas, y no solo revisar la ortografía y la puntuación, sino revisar lo que uno dice, el contenido. Por lo tanto, en estas materias de escritura intensiva se cambian los tiempos en los que se asigna la escritura y se incluye la colaboración. La tarea de escritura no está solamente a cargo de alguien que escribe aislado del mundo, sino que incluye comentario de otros. Puede ser el profesor, pueden ser los pares, pueden ser ambas cosas. Para que esos comentarios
que no son comentarios evaluativos de bien mal, sino que ayudan a repensar el contenido sobre lo que se escribe, ¿sí? Del lugar a reescrituras. Y por ejemplo, bueno, estas materias en las universidades que tienen materias de escritura intensiva otorgan, además de los créditos que otorga cursar Geología del Medio Ambiente, otorgan algún crédito adicional por ser Geología del Medio Ambiente WI, o sea, por ser Geología del Medio Ambiente con escritura intensiva. Y a lo largo de las carreras, los alumnos deben, según distintas universidades, o sea, deben haber cursado, no sé, 5, 6, depende de las universidades, materias de escritura intensiva. O sea que a lo largo de la carrera los alumnos pueden escoger entre cursar Geología del Medio Ambiente común o Geología del Medio Ambiente con escritura intensiva. Y así, a lo largo de la carrera, tienen que ir eligiendo 5 o 6 cursos en donde hayan podido participar de prácticas de escritura de otra naturaleza que la que habitualmente existe en las universidades. ¿Qué dice este programa de escritura? Y dice, las materias de escritura intensiva usan la escritura como una herramienta para aprender. Fíjense, no es un curso de escritura en donde el fin es aprender a escribir, sino es una materia donde el fin es aprender Geología del Medio Ambiente u otra, pero en donde también se aprende sobre la escritura, ¿sí? Y ofrecen muchas oportunidades de escribir en la disciplina. Se lee y comentan borradores, o sea, textos no definitivos, no se escribe de un saque, porque la investigación indica que los estudiantes aprenden más y escriben mejor, o sea, aprenden más sobre el contenido y también aprenden a escribir cuando revisan su trabajo con frecuencia a partir de la retroalimentación recibida. Y más allá de, o sea, diríamos, de las materias de escritura intensiva, me parecía que valía la pena traer lo que desde otro programa de escritura, este es de la Universidad de Cornell, dice en un artículo muy interesante, Catherine Gottschalk, en donde justamente da cuenta de todo un proceso de cambio que se siguió en la Universidad del Cornell porque justamente no estaban conformes con cómo los alumnos escribían y leían. Y a partir de juntas que se reunían y revisiones, ¿sí? En todo caso, o entre otros resultados, justamente se determinó que el programa de escritura, fíjense, dice Gottschalk, debe trabajar para, con y en beneficio de las disciplinas, o sea, de las distintas asignaturas. El sitio en el que el lenguaje habita, dice, o sea, las disciplinas son donde existe esos usos de lectura y escritura. Y termina diciendo Gottschalk, un programa de escritura no puede estar aislado administrativamente porque es un contrasentido, porque la escritura y la lectura no son fines en sí mismos. ¿Y qué más sigue diciendo en este mismo informe? Dice, ningún programa de escritura puede sentirse tranquilo ni considerar sus problemas resueltos hasta el día utópico en que todos los profesores a través del currículum estén deseosos de ser el programa de escritura. Y ahí intercala y cita a otro autor que también trabaja en la Universidad de Cornell. Dice, ¿qué quiere decir de ser el programa de escritura? De estar comprometidos vitalmente con la adquisición de la lengua, con los procesos de aprendizaje, en general, no solo de la escritura, los procesos de aprendizaje de las asignaturas, con la pedagogía y con la práctica, con el desorden y la confusión de los cuales eventualmente emergen el conocimiento, los textos y los significados. Y esta es la cita de George que Gottschalk utiliza. Bueno, también sigue diciendo, en el mismo artículo, me parecía que quizás podía venir bien, dice, todos los programas de escritura deben necesariamente, ¿y por qué lo traje acá? Porque a través de Yolanda me enteré que parece que está en curso la creación de un programa de escritura. Por eso entonces traté de traer material acerca de quienes tienen experiencia y han revisado lo ocurrido
otros programas de escritura, ¿no? Y dice justamente Gottschalk, me falta la comilla inicial, todos los programas de escritura deben necesariamente sobrellevar ciclos regulares de duda y reevaluación institucional, debidos a las dificultades, entiendo yo, inherentes de integrar la escritura en las materias y a dos tendencias recurrentes. La cita viene acá, lo otro es mío. Las tendencias son recaer en la posición de que los problemas de escritura de los estudiantes se solucionarían si recibieran un buen curso de escritura básica, o sea, parece que eso es recurrente y no soluciona nada. Y lo otro es el impulso de buscar una solución para un proceso de aprendizaje que se desarrolla en el tiempo y que es responsabilidad de todos, durante los 4 años que los alumnos pasan en la universidad. ¿Sí? Está diciendo, ¿sí?, ciclo recurrente donde se vuelve a caer en estas posiciones que implican como creencias que no se verifican. Muy bien, el informe que justamente de esta universidad, fíjense, que cita Gottschalk, pero esto ya no son palabras de ella, sino del informe, dice, la noción de que el desarrollo de las competencias redaccionales puede ser delegado, yo diría depositado, en una materia, programa o departamento particular, tenido luego por responsable de las deficiencias de escritura de los alumnos, es un mito, o sea, una creencia falsa. La comisión insiste en que la escritura no es solo un problema que puede abordarse en una secuencia especial de cursos o en el primer año. La buena escritura está siempre relacionada con un buen dominio del contenido sustantivo de una materia. Por lo tanto, no puede ser delegada o depositada en un espacio administrativamente separado de las asignaturas. Solo para poner en contexto, en esta indagación documental vimos que además de programas de escritura, hay otras iniciativas, ¿sí? Por ejemplo, centros de escritura, y además de Estados Unidos, incluso en Puerto Rico hay un centro de escritura que se creó hace bastantes años. Hay otras formas, ahora voy a pasar rápido esto, o sea que la idea de programa de escritura es una entre otras alternativas, y acá ahora voy a pasar muy rápido, pero si les interesa ver qué hacen otras universidades del mundo, googlean Gisiolem y van a llegar a este libro, y cliquean el libro y van a llegar al libro entero. Y este libro, coordinado por el profesor Christopher Tice de la Universidad de California en Davis, pero en el que participamos como coeditores un profesor alemán, yo misma, una profesora inglesa y una profesora de la India, recoge a través de 40 capítulos qué hacen 40 universidades del mundo con la escritura, ¿sí? Este libro está en inglés, pero en este sitio, Writing Programs Worldwide, pero si googlean Gisiolem lo van a encontrar, nuestro equipo, el Gisiolem, tradujo una decena de estos capítulos y van a llegar a la versión en castellano. Y pasemos ahora muy rápidamente al estudio a través de entrevistas, ¿sí? Muy bien, exactamente. Muy bien, entonces solamente comentarles a un alumno de primer año de la universidad, había contado que tenía que hacer una tarea bastante complicada de escritura. ¿Le pediste ayuda a alguien para hacer eso? Sí, a una amiga de mi mamá, que es profesora de lingüística, me explicó lo que tenía que hacer, me dio como una guía. ¿Y por qué no le preguntaste a la profesora del curso? Y miren lo que dice el alumno. No me iba a decir lo que tengo que hacer, me iban a decir, piensen. Bueno, vamos a avanzar con esto, vamos a avanzar. Yo quería incluir algo de cómo hace una profesora de historia para trabajar la escritura a través de observación de clase, pero lo vamos a dejar. Si ustedes quieren, miren, a ver. No. Sí, vamos a dejarlo, porque esto está en un... Lo pueden consultar en el Gisiolem, leer la publicación completa. Y vamos a ver algunos supuestos que nuestras investigaciones finalmente cuestionan o, diríamos, ponen en duda sobre qué son las disciplinas y cuál es el objeto de enseñanza de las disciplinas, qué son la lectura y la escritura y cómo se aprende y cómo se enseña
esta lectura y escritura necesaria para participar en las disciplinas. Y habitualmente, por eso acá voy a hacer un contrapunto en 2 columnas, las disciplinas son entendidas como sistemas de conceptos y métodos. Y sin embargo, ¿sí? Y acá cito justamente a 2 autores de la Universidad de Cornell que dicen: una disciplina es un espacio discursivo y retórico, tanto como conceptual. O sea, las disciplinas no son solamente agregados de ideas o sistemas de ideas, sino que también las disciplinas justamente implican, ¿sí?, formas y usos particulares del lenguaje y formas particulares de leer y escribir. La columna izquierda, subsidiario o como resultado de la idea de que las disciplinas son sistemas de conceptos y métodos, se piensa que pueden ser enseñadas, cuando digo las disciplinas me refiero a historia, física, etc., a través de clases magistrales. Yo te enseño el saber producido como un sistema de conceptos, y en cambio, ¿sí?, si nos ubicamos desde la perspectiva de que las disciplinas también son formas de hacer cosas con el lenguaje, ¿sí?, aprender una disciplina incluye, por supuesto, adquirir su sistema de conceptos y métodos, pero junto con usos particulares y prácticas del lenguaje, usos particulares del lenguaje y prácticas de lectura y escritura típicas. Y esto solo puede enseñarse en contexto, o sea, a cargo de quien tiene experiencia, ¿sí?, de ejercer esas prácticas. Y acá cito algunos autores. ¿Qué ideas circulan habitualmente en la columna izquierda sobre qué son, sobre la naturaleza de la lectura y la escritura? Son habilidades generales que se aprenden de una vez y para siempre al comienzo de la escolaridad y que después de aprendidas pueden aplicarse a cualquier texto y a cualquier situación. En cambio, la investigación dice que la lectura y la escritura son prácticas sociales, con particularidades al interior de las comunidades que las llevan a cabo, y que necesitan aprenderse situadamente mediante participación, no mediante ejercitación. Fíjense, una cosa es participar de la práctica, o sea, ejercer determinada forma de leer y escribir, y otra cosa es hacer ejercicios. Son 2 cosas distintas. Los ejercicios lo que hacen es fragmentar la práctica en pedacitos, pero la suma de esos pedacitos no dan por resultado, no devuelven la práctica, porque la práctica es indivisible. La escritura habitualmente es concebida desde una concepción autónoma, como si fuera una habilidad separada de las disciplinas. Y, en palabras de David Russell, como una habilidad simple, universalmente aplicable, no relacionada con el contenido, una técnica separada e independiente. ¿Qué dicen las investigaciones? Que en realidad la escritura es una actividad retórica compleja, involucrada, o sea, embebida de las diversas prácticas de las comunidades de discurso académico y, de alguna manera, condicionada por esas prácticas. Habitualmente se piensa la escritura como un canal de comunicación que sirve para transmitir un pensamiento, una idea que ya se elaboró antes. Primero pienso, después escribo. ¿Sí? Porque esta manera tiene que ver con entender la escritura como una forma extrínseca que se aplica a un contenido preexistente. Que dicen las investigaciones que en realidad la escritura es una actividad social, tanto lingüística como cognitiva, que en ciertas condiciones permite repensar aquello sobre lo que se escribe y permite en ciertas condiciones dar origen a ideas que no existían antes de escribir. Habitualmente se entiende que la escritura, diríamos, es más un producto textual que un proceso intelectual. Es un canal comunicativo que se utiliza en las asignaturas para evaluar, ¿sí? La escritura es corregible según normas y de una manera un poco binaria, bien, mal, ¿sí? Y es un fin en sí mismo, es pensada así. En cambio, las investigaciones muestran que en ciertas condiciones la escritura puede resultar un método para pensar y establecer relaciones que no se establecerían si no se pensara por medio de la escritura.
La escritura para las investigaciones es entendida como un instrumento semiótico que cambia las condiciones de trabajo de la mente humana, ¿sí? Es un medio para descubrir y depurar ideas, y no solo para transmitir ideas ya pensadas desde antes. ¿Qué se piensa de la lectura habitualmente? Que es así como la escritura es una destreza general, que puede ser separada del contenido y aplicable a cualquier texto. Y acá, esto en un medio de transporte, yo escuché hace ya como 15 años el comentario entre dos mujeres, que yo supongo que eran profesoras, y una le decía a la otra, si tienen lectura comprensiva, no deberían tener problema con el texto. Como si la lectura comprensiva fuera un chip, que yo lo aprendí en algún curso y lo puedo aplicar a cualquier lado. Y yo tengo lectura comprensiva para mis temas, pero si yo tengo que leer física cuántica, dejé de tener lectura comprensiva y tengo problemas con el texto. Con lo cual, no existe tener lectura comprensiva. Fíjense cómo se ha reificado, ¿sí? Lo que es una práctica social, se ha convertido en un chip que implica como si fuera una habilidad que después la puedo trasladar a cualquier lado. Yo tengo lectura comprensiva para mis temas y no tengo lectura comprensiva porque no entiendo nada de otros campos temáticos. ¿Qué dicen las investigaciones? La lectura es una práctica social, hay distintas formas de leer que buscan, que tienen propósitos distintos en distintas comunidades, y la comprensión no es el resultado de aplicar a un texto, ¿sí?, un procedimiento general, sino que la comprensión es el resultado de una interacción entre la información que me da el texto y la información no visual, la que yo como lector tengo en mi cabeza. Y por lo tanto, la comprensión siempre es el resultado de una interacción vinculada al contenido, porque yo de mecánica cuántica no tengo nada y no puedo interaccionar en el texto porque yo no tengo nada de mecánica cuántica. La lectura suele ser considerada una actividad extractiva, como si yo fuera a una mina y sacara el carbón, ¿no? Saco el significado. ¿Por qué? Porque se piensa de que yo aplico un procedimiento general, porque se considera que yo tengo comprensión lectora y habitualmente se considera que el significado está en el texto, es inmanente al texto, y que hay una única comprensión posible de un texto. ¿Y qué dicen las investigaciones? Que la lectura es una actividad interactiva entre lector y texto, que depende del texto, pero también depende de lo que sabe y busca el lector. Es una actividad constructiva. El significado no es inmanente al texto, sino que surge de procesos tanto ascendentes, o sea, del texto al lector, pero también descendentes, del lector al texto. Y que hay tantas comprensiones de un mismo texto como conocimientos y propósitos del lector. Fíjense, en general se piensa que cuando los alumnos llegan a la universidad, lectura y escritura son saberes que ya tienen. Y en cambio, si nos ubicamos desde la otra perspectiva, la de la columna de la derecha, pensamos que la lectura y la escritura necesitan volver a convertirse en objeto de enseñanza en cada nueva situación donde aparecen nuevos géneros, nuevas formas de leer y escribir y nuevos contenidos, y que eso requiere la intermediación del profesor. No puede quedar a cargo solamente del alumno, porque si no lo que pasa es los alumnos no entienden lo que leen, no saben expresarse por escrito. En este sentido, retomo el concepto de alfabetización académica, en donde lectura y escritura, ¿sí?, se utilizan o aparecen en las aulas con dos funciones: como herramientas de aprendizaje de los distintos contenidos disciplinares, pero también convertidas en objeto de enseñanza. Y vamos a pasar esto. Y ahora, para abrir el debate, les voy a hacer las preguntas de las que les pedí al principio, que imaginaran cuáles iban a ser. Las preguntas son, y con esto vamos a cerrar: ¿a qué concepción de la lectura y la escritura, su aprendizaje y enseñanza es tributaria el hecho de que la universidad se despreocupe por cómo leen y escriben sus alumnos? Y
¿Cuál sería la concepción que subyace cuando las instituciones se empiezan a preocupar y entonces empiezan a crear como si fueran dispositivos remediales? ¿Y cuál sería la concepción sobre la lectura y la escritura, el aprendizaje y la enseñanza cuando la institución dice nos vamos a ocupar? No es que estemos preocupados, sino que la lectura y la escritura no es que son un problema, sino que son un asunto de todos. ¿Cuáles serían las concepciones? Y ahora lo que les pido es que antes de abrir el conversatorio, con el compañero de al lado, ¿sí?, exploren, discutan sobre alguna de estas 3 preguntas, alguna, y piensen o discutan, ¿para qué pedí al inicio la mini escritura inicial? Entonces ahora es simplemente con el compañero de al lado, ¿sí?, pensar, ¿para qué pedí la mini escritura inicial? Y pensar justamente alguna de estas preguntas. ¿Se entiende lo que hay que hacer? ¿Para qué la mini escritura inicial? Y explorar alguna de esas preguntas.